que nos van a hablar de este bloque de nuevas fórmulas de gestión. Permitirme hacer una pequeña introducción muy breve para situarnos donde estamos, de dónde partimos, porque yo creo que siempre es importante cada vez que se aborda un cambio o un supuesto cambio. 1977, no hace tanto tiempo, Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, se crea ese ministerio. 1978 se aprueba la Constitución y, como consecuencia de la misma, una nueva organización territorial del Estado con el establecimiento de las autonomías. 1979 se crea el Instituto Nacional de la Salud y en 1986, con la promulgación de la Ley General de Sanidad, se crea el Sistema Nacional de Salud. Bueno, en 1989 se produce el cambio de financiación del gasto sanitario público, que pasa a ser fundamentalmente asumido por el Estado, y se extiende la cobertura sanitaria de la Seguridad Social a las personas no incluidas en la misma y sin recursos suficientes. Son los no cotizantes. 2001 finaliza ese largo proceso de traspaso de competencias y en el 2002, como consecuencia de ello, la entidad anterior, que era el Instituto Nacional de la Salud, pasa a llamarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que es la que se ocupa de las prestaciones sanitarias en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En definitiva, Sistema Nacional de Salud es la denominación dada a la articulación de las prestaciones sanitarias públicas en España desde que en 1986 se fue creado mediante la Ley General de Sanidad, que os recuerdo también muy brevemente que en el artículo 46 determina cuáles son las características fundamentales de nuestro Sistema Nacional de Salud. La primera, extensión a toda la población. Curioso, extensión a toda la población. La segunda, atención integral de la salud. La tercera, dispositivo único. La cuarta, la financiación, que en principio era recursos de administraciones públicas, cotizaciones y tasas, y luego, por la Ley de Cohesión, ya se establece que la financiación de la sanidad pública es responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero ojo, que hay una coletilla que dice, sin perjuicio de la existencia de un tercero obligado al pago, que sería la nación española, el Estado. Y, finalmente, otra característica es que tenga altos niveles de calidad, debidamente evaluados y controlados. Bueno, con todo esto tenemos un Sistema Nacional de Salud que tiene una inversión relativamente pequeña, de 7,1 del Producto Interior Bruto, con un gasto por habitante y año aproximadamente de 500 euros menos que los países de nuestro entorno y que ha conseguido, bueno, pues tener unos índices de resultados, yo creo que fantásticos. Uno de ellos, que es el que os pongo ahí, pues es la esperanza de vida, solo superada por Suiza y Japón. Y como os decía ayer en la inaugural, a mí me gusta mucho esta frase de Mario Benedetti que dice: y cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de repente o de pronto nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? ¿Y qué nos cambiaron? Bueno, pues aparece el famoso Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con varios pilares fundamentales: congelación salarial, que nos afecta muy directamente, limitación de reposición de efectivos, incremento de jornada laboral, fin de la universalidad, expropiación de derechos y un largo etcétera. Y además, los planes y medidas de garantía de sostenibilidad del sistema sanitario de cada una de las comunidades autónomas. Bueno, pues como veis, el panorama pinta bien, y para darnos una respuesta antes de entrar en las nuevas fórmulas de gestión,
para darnos respuesta a todo esto y cuál es la opinión de los profesionales. Tenemos como nosotros, como os decía al principio, al representante de todos los médicos de este país, Juan José Rodríguez Sendín, que además es amigo de la mayoría de los que estamos en esta sala y es presidente de la SEN, lo que es un orgullo para todos nosotros. Don Juanjo, cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta tiene su aquel. Si la pregunta me la formuláis a mí, rápidamente diríamos que efectivamente estaríamos ante un cambio de modelo sanitario. Parece ser lo que se pretende, que desde mi punto de vista, como tal modelo sanitario, sería prescindible. No es necesario ese cambio de modelo. Otra cuestión es las reformas precisas de este modelo. Es decir, por el primero que tenemos que aclarar es qué entendemos por modelo sanitario y qué pretendemos entender con cambio y cuáles son las razones que existen algunos para promover esto, ¿no? En las organizaciones de los sistemas, rápidamente, sin entrar en filosofías, hay que tener en cuenta todo esto. Cuando hablamos de sistemas de salud en España y en cualquier parte del mundo, hablamos de todos estos puntos, de la propia definición de objetivos, es decir, qué pretendemos con el sistema, que para mí ahora es clave. Si el sistema político y económico, cuál hemos decidido, cómo lo vamos a pagar, de dónde vamos a sacar los dineros para financiarlo, cuáles son los reglamentos y de funcionamiento, cómo lo vamos a financiar, cómo se va a gestionar, cómo se va a gerenciar y qué prestaciones de servicio vamos a ofrecer. Y hay preguntas de entrada que hay que responderse. Antes de nada, estamos ante un momento donde queremos reinterpretar lo que hemos entendido los médicos por ética médica, queremos hacer una nueva definición de lo que entendemos por justicia distributiva o no. ¿Qué entendemos por los iguales? Entendemos que los iguales deben ser tratados de forma igual y tener igualdad de oportunidades de acceso a los bienes sociales. Cuando me refiero a igualdad, me refiero a ciudadanos. ¿En educación, sanidad y justicia o no? Esta es la primera pregunta. De esta pregunta se puede desprender casi todo. La solidaridad, ¿cómo la entendemos? La solidaridad la entendemos que entre todos vamos a pagar mediante impuestos aquello que hoy por hoy todavía no sabemos que nos puede ocurrir. No sabemos ninguno qué le va a ocurrir a nuestras familias, no sabemos ninguno qué enfermedad vamos a tener, por mucho que la genética se desarrolle. Y sobre todo, qué costes va a tener en un país como el nuestro atender de la mejor manera posible a nosotros mismos o a los nuestros estos procesos. Esto lo vamos a pagar entre todos porque no sabemos qué riesgos tenemos o vamos a marginar a aquellos que tienen más riesgos y menos posibilidades. Estas son preguntas que hay que contestar. Más todavía. Otra pregunta más. ¿Qué queremos? ¿Que siga siendo los bienes de producción del Sistema Nacional de Salud bienes públicos o queremos que sean bienes privados? Queremos que pertenezcan a todos y el reglamento y la regulación sea pública y efectivamente el sistema sea provisto desde el punto de vista público, o queremos jugar a otras cosas que las hay países que funcionan así, como por ejemplo sistemas de salud mixtos con prestadores públicos y privados combinados y con regulaciones lógicamente que establece el Estado, o incluso como hay en algunos sitios donde el sistema de salud es absolutamente privado, tanto la provisión como las reglas son privadas. Estas preguntas hay que conocerlas. Hay otra cuestión importantísima, que es cómo lo vamos a financiar, cómo es el sistema político y económico que queremos para esto, para nuestro sistema. Fijaros, ayer sobre todo, no sé si os disteis cuenta que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, en un momento determinado habló de la importancia que tiene nuestro comportamiento en la sostenibilidad del sistema. Este discurso tiene una cierta trampa, porque es absolutamente depositar en la responsabilidad del mejor ejercicio la sostenibilidad del sistema, y esto no es así. En la sostenibilidad del sistema, es decir, en la decisión que tienen los españoles de que este sistema sea de una manera o de otra y que lo hereden nuestros hijos, intervienen dos grandes elementos en la sostenibilidad. Es uno, la sostenibilidad externa, es decir, el dinero que está dispuesto el Estado a prestar al sistema público para responder a todas las necesidades sanitarias, y después están los comportamientos. Es decir, la parte de la izquierda sería ¿cuál sería la política sanitaria que se debe hacer? Segundo, ¿cuáles son los presupuestos que tenemos, el dinero que tenemos para hacerlo? Y luego está la derecha, que sería
la eficiencia productiva y hacer las cosas correctas de la mejor manera. Y fijaros, solamente una cuestión. En este momento, como van los salarios en España, con 600, 800 euros, no va a ser posible que ningún ciudadano español con esos 600, 800 pueda pagarse un plan de pensiones de otra manera, ni pagarse las enfermedades que le puedan surgir a lo largo de la vida. Esto para empezar. No es que no quiera, es que no va a poder si no se lo garantiza el Estado. Bien, fijaros, en este momento todo el mundo juega con palabras. Juega con el tema de la sostenibilidad, con el tema de la eficiencia, con el tema de la suficiencia y se mezcla todo. Lo que más oímos es el término sostenibilidad. Este sistema así no es sostenible. ¿Qué quiere decir eso? La sostenibilidad no es más que la voluntad de los españoles, que ya lo han expresado y nadie le ha dicho lo contrario, en ningún programa que yo sepa político han dicho lo contrario, es la voluntad de que este sistema siga siendo como es, universal, equitativo, de calidad, etcétera, etcétera, y que lo hereden nuestros hijos. Eso es sostenibilidad. Otra cosa es la suficiencia para poderlo mantener. Y lo que en este momento no tenemos es dinero suficiente para mantener este sistema. Ahora veremos los precios que tiene el que tenemos y qué es lo que podemos esperar de otro distinto con las reducciones que se presuponen en los mismos. Por eso es muy importante saber de qué se está hablando. Todo el mundo está repitiendo sostenibilidad y hoy escucharéis muy pocas veces que sencillamente no tenemos suficiencia presupuestaria. Es decir, el dinero que llevamos a casa para la familia sanitaria no es suficiente. Si fuera suficiente no estábamos en crisis. No es un problema de modelo, es un problema de dinero para poderlo abordar. Luego, primero decidamos qué dinero estamos dispuestos a poner para el sistema público, luego qué cartera de servicios y luego veremos qué es lo que podemos sostener o no. Se dice también con este juego de palabras que el sistema es un lujo insostenible. Esto es falso, extraordinariamente falso. Fijaros. Primero, cuando hablamos de modelo, fijaros que en este momento el sistema es el gran espacio común de los españoles. Yo creo que no va a haber una cosa que encontremos en este momento que de norte a sur, de este a oeste de España, estén los españoles tan de acuerdo como con el sistema sanitario español. Difícil. Segundo, es una necesidad social, esto no es un capricho. La gente enferma y la gente tiene que ser atendida, independientemente de sus posibilidades económicas. Es un sector productivo estratégico, de economía del conocimiento. Pocas actividades generan tanto conocimiento como el sector sanitario. Genera riqueza y bienestar. ¿Sino qué sentido tiene hacer casas si no tenemos vida para disfrutarlas? Genera además salud en el sentido de que alarga la vida y otorga calidad de vida si pudiéramos otorgar cada vez más a esos años del final de la mínima. Pero además es de innovación científica. A diario estamos cambiando lo que hacemos. Y de empleo altísimamente cualificado. Decirme otra estructura o otro ámbito social generador más importante de todos estos bienes. Está basado en principios sustanciales de equidad social y solidaridad. No hay otro. Pagamos entre todos lo que no sabemos que nos va a ocurrir, de nuestra gente y de nuestras familias. Es un gran patrimonio colectivo español, que ahora lo veremos. Y, desde luego, lo que ha ocurrido es sencillamente que la crisis económica lo ha dejado sin ingresos, así de sencillo. Bien, la deuda sanitaria también se dice que es elevadísima. Otra gran mentira o gran verdad a medias. Lo que ha ocurrido es que la deuda de las comunidades autónomas que han cargado a sanidad, tras una mala planificación y utilizando la sanidad y los presupuestos sanitarios como medio electoralista, es muy elevada, que es totalmente distinto. Es decir, se han hecho verdaderos dispendios, que no es un problema de volverlos a recordar y echar en cara, pero se han hecho. Y esta factura se ha cargado rigurosamente a la sanidad. ¿Qué le pasa a nuestra economía? Pues sencillamente a nuestra economía, fijaros, los gastos en prestaciones sociales de España, comparado con la media de la Europa de los 15, es 6 puntos por debajo en el año 2010. 6 puntos por debajo. Bien. España gasta mucho en el Sistema Nacional de Salud. Otra falsedad. ¿Cuál es el modelo similar con menor gasto? Lo vamos a ver. De los países desarrollados con menor inversión pública, uno de ellos es España. La cobertura pública que tenemos, universal, solidaria, con prestaciones superiores a la media de la Unión Europea. Y entre los mejores países en indicadores de salud. Fijaros, no sé si lo veis. Supongo que sí. Aquí lo veo yo mal, pero esto lo veréis bien. ¿Lo veis bien, no? Fijaros dónde está España en la relación de los países de la Europa con la que nos podemos comparar. En gasto per cápita anual. Solamente por detrás de nosotros, esto lo dice
la Organización Mundial de la Salud, fijaros, solamente por detrás de nosotros está Grecia, Portugal y Eslovenia. 2012. Para aquellos que dicen que gastamos mucho, si hay otro sistema, independientemente del modelo, que gaste menos y da más prestaciones, que nos lo digan. Luego alguien está mintiendo. Con los americanos y África no nos comparamos, también se pueden establecer comparaciones. Sigamos. Fijaros, gráficamente, fijaros dónde está España. Esta es la media de la OCDE. Aquí están los trocitos en azul claro, es lo que gasta cada país en gasto sanitario privado. Por cierto, España es uno de los que más gasta en gasto sanitario privado en la Europa de los 17. España, no lo veo bien, está aquí, fijaros, está por debajo de la media de la OCDE, y los países que están por debajo de España, fijaros los que son en gasto per cápita. Bien, más todavía. Esto sería lo que gastaría España y dónde está situada en gasto sanitario privado. Fijaros dónde está, casi un 20%, por cierto, de los más elevados de la Europa con la que nos comparamos. ¿Qué podemos pagar? No podemos pagar el Sistema Nacional de Salud, dicen algunos. Hay modelos más baratos. Perfecto, ¿cuáles? Depende de los recursos que dediquemos a él. No lo podremos pagar si, como dicen algunos, vamos a bajar nuestro presupuesto al 5,1, bajándolo del 7 en el que estamos en este momento. Como dice el Plan de Estabilidad Económica para el 2015 del Gobierno de España, publicado, pretende llegar al 5,1 del PIB. ¿Qué pasaría si llegáramos al 5,1 del PIB en gasto sanitario? ¿Qué modelo tendríamos? Fijaros. El 5,1 del PIB en el año 2012, con esta tabla, si colocamos esta línea roja en el 5,1, fijaros dónde quedaría España, cuáles son los países que están por debajo, me refiero a la línea, a las zonas azules oscuras, cuáles son los países que están por debajo de ese 5,1, de Polonia para abajo. Eso es lo que nos esperaría. Esta es muy importante. Si llegamos al 5,1, fijaros, aquí estaría España, automáticamente España, con 5,1 hasta ahora, se colocaría por aquí aproximadamente, que es donde está Polonia, donde está Hungría, donde está Estonia, donde está Corea, por aquí, por lo que es. Bien, ¿son iguales de eficientes la provisión pública y la provisión privada? ¿Son ineficientes e inequitativos los modelos de privatización del aseguramiento y financiación? Son preguntas importantes en este momento para los que dicen que hay que cambiar de modelo. La pregunta yo lo haría de otra manera. ¿De qué estamos dispuestos, en este caso los profesionales, a abdicar? ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás? ¿A tratar de forma distinta a los pacientes en función de capacidad económica, por ejemplo? ¿A tener que comportarnos de una manera distinta en función de aquel que nos paga? Bueno, fijaros, en un momento determinado la señora Thatcher, que recientemente fallecida, se inventó una frase fantástica, decía que en aquel momento para Inglaterra no había otra alternativa que lo que ella proponía. Lo que ella consiguió privatizando su Sistema Nacional de Salud es llevarlo a una situación absolutamente catastrófica que en este momento tiene el sistema británico, que fue modelo para casi todo el mundo. Sigamos. ¿Es la provisión privada más eficiente? Bueno, pues depende del objetivo que se marque. Vamos a ver, no se pueden comparar cuestiones que no tienen el mismo objetivo. No podemos hablar de eficiencia si los objetivos de las dos cosas que se comparen son distintos. Por ejemplo, alguien puede ser mucho más eficiente en el aprovechamiento de todos los recursos y del personal, pero el objetivo prioritario del sistema no es ese. Ese es un objetivo parcial. El objetivo prioritario de un sistema no puede ser ganar dinero. El objetivo prioritario del sistema es atender de la mejor manera posible, con el menor riesgo posible, a toda la población. Si ese objetivo cambia, por eso es importante saber cuál es el objetivo que decía al principio, podríamos hablar de eficiencia distinta. ¿Cuándo podemos comparar cosas para saber cuál de las dos es más eficiente? Cuando son en objetivos iguales. Por ejemplo, un área de salud con otro área de salud. Un hospital público con otro hospital público. No podemos comparar un hospital de 200 camas, prácticamente sin residentes, con una patología estándar, que lo pueden hacer perfecto y muy bien, con un hospital general. Entre otras cosas porque además incluso los profesionales tienen edades distintas. Es decir, cuando hablemos de eficiencia en la provisión, en la que sea, tenemos que comparar cosas que se puedan comparar. El más barato no es ser más eficiente, ni mucho menos.
lo que ocurre es que sí que hay igualdad de efectividad. Cuando efectivamente hay objetivos iguales, hablaríamos de menor coste. No me voy a detener nada más. Sin embargo, fijaros, esto es muy interesante. Este sería la evolución del gasto sanitario, fijaros, en porcentaje de la media de la OCDE, la línea negra. Fijaros con un modelo parecido al que nos ofrecen a nosotros, ¿dónde está Estados Unidos? La OCDE está aproximadamente en una media de un 9, 10, 11%. No lo veo bien, pero fijaros Estados Unidos dónde está Canadá, con sistemas como el que nos quieren ofrecer. Muy bien, pues fijaros dónde está Estados Unidos en los impactos de salud. No parece que ese modelo con el que se quiere predicar ahora sea precisamente acorde con los resultados que tiene Estados Unidos. Pero fijaros, vamos todavía más en el caso nuestro. Fijaros dónde está España en número de camas, aquellos que dicen que vamos a ser más eficientes, el número de camas por 1000 habitantes, 3,2. Fijaros con qué nos podemos comparar cuando dicen no sé de dónde van a sacar más eficiencia. 3,2 camas por 1000 habitantes. Sigamos. Fijaros dónde estamos en días de estancia media hospitalaria. Estos son los datos de la eficiencia global del sistema. Tenemos muchos más, 6,8 comparar. La media es 7,1. Hay también mortalidad infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, recientemente este día, el 5 de marzo de 2013, The Guardian, apoyándose en un artículo de Lancet, decía esto que os lo remito para que lo podáis echar una ojeada. Concretamente decía esto que leéis aquí. Pueden estar sin trabajo los españoles y luchando contra el desastre financiero, pero los españoles tienen la mayor esperanza de vida de Europa. Ganan Australia, Canadá, Noruega y los Estados Unidos también. España cuenta con un sistema de salud excelente que ocupaba el 7º lugar en el 2000, única ocasión en que la Organización Mundial de la Salud ha elaborado una tabla de la liga entre los diferentes países. El Reino Unido fue el 18. Tal vez la dieta mediterránea, dice, abundante en frutas, ensalada, pescado, pueda ayudar algo, pero también la tienen los italianos. ¿De acuerdo? Bien. Está bien, pero el número de cánceres en España, pancreático, de próstata, de mama y de esófago, está muy por debajo de los que, sobre todo su mortalidad, de la que tienen otros países con los que nos podemos comparar. Bien, datos recientes, curiosamente publicados en el Reino Unido, que se daba esta paradoja. Somos de los mejores del mundo en resultados, pero qué curioso, la prensa española prácticamente no se hizo reflejo de este trabajo. Muy poco salió, pero muy poco reflejo de este trabajo. Bien, este trabajo también es muy interesante, que también lo recomiendo, del año 2006, Organización Mundial de la Salud. Los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales. Veamos cuáles son. En comparación con el sistema habitual, los nuevos servicios suelen construirse respetando los plazos y el presupuesto, pero ello se logra a expensas de la calidad. Estos proyectos son prohibitivamente más complejos. Parece que la colaboración público-privada complica aún más la ya de por sí difícil tarea de construir y dirigir un hospital. Bien, esta es nuestra tesis en este momento. El ánimo de lucro es muy interesante, pero en sanidad y para el cuidado de la salud nos parece que no es adecuado. Así lo reconoce la Constitución española. El ánimo de lucro y el sometimiento a las reglas del mercado como objetivo princeps son difíciles de armonizar con los valores de la medicina, de los médicos y las misiones del servicio público de salud. Esto enfada a mucha gente y dicen que ¿cómo se puede decir esto? Pues sí. Es que hay cuestiones que sencillamente mezclan mal, como los combinados. Alteran nuestra naturaleza, la naturaleza de las cosas. Fijaros, alteran esto, aumentan la fractura cuando no tiene recursos suficientes entre el que provee de salud y aquel que tiene necesidades y su situación es débil. ¿Qué naturaleza alteran? Pues alteran el del cuidado de la salud, que es lo que establece la Constitución como un derecho básico, el del propio Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, el de la medicina. Y esto lo presentamos en su momento a los representantes del pueblo y no nos dijeron que estuviéramos en un error. Se lo presentamos a todos los responsables políticos de los diferentes grupos hace como 3 años en un documento escrito. Y no nos dijeron que estuviéramos en un error. No nos pueden decir ahora que estamos equivocados al defender que la salud no puede tener relación con las leyes del mercado. Fijaros, para entenderlo, esto es un tigre. Se ve. Imaginaos que estamos en una habitación con un tigre y le ponemos al lado una cesta de frutas, una preciosa cesta de frutas, y le ponemos también en la habitación a un bebé. Cuando el tigre tiene hambre, ¿qué creéis que se comerá?
No sé si la comida nos ha dejado. ¿Qué se creéis que os se comerá el tigre cuando tiene hambre? La cesta de frutas, ¿no? No, se come al niño. ¿Es que el tigre es malo? No, el tigre es carnívoro, es su naturaleza y se tiene que comer al niño. Lo que no va a comer es fruta, porque un tigre no es vegetariano, un tigre es un tigre. Y el ánimo de lucro es el ánimo de lucro y vale para lo que vale. No podemos esperar que el ánimo de lucro se ponga a hacer el oficio que tiene que hacer Cáritas, Médicos Mundi o Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. No tiene sentido. Si el ánimo de lucro fuera compasivo, si el ánimo de lucro tuviera los valores clásicos de nuestra profesión, no permitiría que haya tanta gente sin vivienda en la calle o que no coma ni garantice todos los días su comida, o que los niños de África no tengan la vacunación porque no se la pueden pagar. Pero es así, pero como la vida misma. Por eso nosotros entendemos que el profesionalismo puede ser cambiado por el ánimo de lucro, sin embargo el profesionalismo no va a cambiar al ánimo de lucro, ni a las reglas del mercado. Por eso insistimos que con todo el respeto al ánimo de lucro y a las leyes del mercado, entendemos que educación, justicia y sanidad no pueden estar sometidas a las reglas del mercado. Y esto no tiene nada que ver con la compatibilidad del ejercicio público con el privado, que no tiene nada que ver, que eso es otra historia. Estamos hablando de empresarización del ejercicio médico, de aquellos que quieren poner a los médicos a trabajar a sueldo en función de alguien que quiere obtener rentabilidad. Bien, porque no estaremos cambiando la ética. Ayer la ética, fijaros, hablaba de justicia, de acceso a los servicios de salud, de derechos de los enfermos. Hoy esto no está de moda y se habla únicamente de recortes, de pagos, de racionamiento, de prestaciones y de tratamientos médicos, e incluso de lo que tenemos que prescribir. Esto dice que todo lo regula la mano invisible del mercado, algunos lo entendemos así. Bien, Alan Maynard, que es un preboste, ¿no? una vaca sagrada de la economía sanitaria, profesor de política sanitaria en la Universidad de York, dice que si pretendes sacar dinero para un nuevo hospital, los mejores tipos de intereses los encuentras a través del endeudamiento público, porque recurrir al capital privado sí es siempre más caro. La única justificación para usar financiación privada sería que se asociara a mejor gestión, pero simplemente no hay evidencia de ello, no hay datos, no han existido estudios y en España no los hay. El que los tenga que los enseñe. Por ejemplo, un modelo PFI de un hospital irlandés. Ahí lo tenéis lo que se gastaron para poderlo hacer, que es la parte verde. Fijaros lo que hay que pagar en 35 años. Como 6, 7, 8 veces más. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer un hospital que no se necesita para ganar unas elecciones si hay que pagarlo 35 años después y lo van a pagar nuestros nietos y ahora encima dicen que no es necesario? No estoy hablando de Madrid. ¿Me está hablando de Madrid? No, sí, no sé, no me acuerdo. Bien, este artículo también es muy interesante, también os lo recomiendo, ¿no? Me debe de quedar poco tiempo. Juanjo, 3 minutitos. ¿Perdón? 5 minutos. 3 minutos. Arbitrariedad y arbitrio. El que quiera entender, que entienda. Nuestra Constitución y varias sentencias del Tribunal Constitucional dicen que es arbitrario aquello que sea contrario a la naturaleza de las cosas. Que es arbitrario aquello que se hace que no respeta las leyes ni lo que las leyes exigen. La pregunta es, cuando no está justificado lo que se hace, la Constitución, en las cuestiones básicas, como es el cuidado de la salud, como es la educación y como es la justicia, habla de arbitrariedad. Bien, esto se ha ido para atrás, no sé por qué, ¿a dónde le he dado? Vamos a pasar. Vamos a pasar. Le debió dar a la tecla de inicio. Perdón. Ya termino. Bien. Caminos. Yo creo que hay 3 caminos en este momento, desde mi punto de vista. Primero, la sensatez de defender lo esencial. Decidir con qué queremos seguir, con qué modelo de sistema queremos seguir. Nosotros creemos que el sistema debe seguir siendo universal, que debe seguir siendo público, que debe ser equitativo y que debe ser financiado mediante impuestos. Entre otras cosas, porque es la mejor manera de redistribuir riqueza preservando la salud de todos los que nos rodean. Y segundo, porque nuestra propia historia sanitaria estamos educados así. No creemos que nuestro modelo social ni sea China, ni nuestro modelo sanitario sea Estados Unidos. Segundo, reformar.
Hacer lo que sabemos que había que hacer hace muchos años y que no se ha hecho porque en época de bonanza no se hace ni una reforma. Y porque los políticos que lo han gobernado todo no quieren hacer reformas. Y en tercero, regenerar. Es necesario la regeneración pública de los servicios sanitarios, también la pública de otros servicios, pero este nos afecta especialmente. Bueno, yo no sé qué pasa. Vamos a ver, otra vez ha pasado esto. Como para dar con prisas. A ver. A ver. ¿Otra vez? Este se ve que no es amigo mío, ¿eh? Ya termino, ¿eh? Aquí. En resumen, yo al menos creo que hay que seguir respetando el modelo de ciudadanía sanitaria que tenemos y del aseguramiento sanitario al que estamos acostumbrados. En segundo lugar, creemos que realmente hay que cambiar el estatuto del Servicio Público de Salud. Es verdad que entendemos que una cuestión tan compleja ha agotado el modelo profesional y el modelo retributivo que tenemos los profesionales. Hay que cambiar el modelo y relacionarlo un poco más tanto con el desempeño como con los resultados. En tercer lugar, la financiación sanitaria debe seguir siendo procurada mediante impuestos. Es verdad esto también, que un modelo administrativo funcionarial para la gestión de los servicios complejos como son los sanitarios no es el más adecuado, pero tampoco lo es un modelo laboral puro que no te permita tener autonomía suficiente e independencia. Es verdad también, yo creo que hay un gran acuerdo, que el sector privado en prestación de servicios sanitarios debe ser complementario, en ningún caso sustitutorio. Y también es verdad que aumenta día a día el consenso sobre que la solución está en la microgestión, es decir, en la necesidad de promover transferencia de responsabilidad de la gestión de recursos a los servicios sanitarios. Con 4 condiciones básicas: hay que rendir cuentas, hay que tener registrada toda la actividad, hay que reducir conflictos de interés, hay que hacer un contrato social con los profesionales, incluso a niveles individuales, y es necesario incentivar la cultura cooperativa y de excelencia. Quería simplemente acabar con esta reflexión, que en un mundo que desayuna, lo dice un portugués, que dice cosas muy interesantes, que dice que en un mundo que desayuna valores, come valores, cena valores y degrada cínicamente, sin ningún escrúpulo, la conciencia colectiva, pídame cualquier cosa, pero cúbrame los ojos. Yo le añado, cúbrame los ojos, tápeme la nariz y tapóneme los oídos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, como sabéis, en los últimos años estamos asistiendo a un intento por parte de las comunidades autónomas de encontrar los modelos que permitan obtener una mejor gestión clínica, o al menos una eficiente mejor gestión clínica. Creemos que es absolutamente lícito por parte de las comunidades autónomas el plantear estas reformas que busquen la optimización de nuestra gestión, ¿no? Pero también creemos que esto no debe de realizarse a cualquier precio, algo que conlleve inseguridad legal, inseguridad laboral o profesional, ni partiendo tampoco de premisas interesadas con objetivos exclusivamente economicistas. Cuando se analizan las diferentes experiencias, se observa casi siempre y de forma generalizada 3 cuestiones. La primera, la no participación nuestra ni en el diseño ni en la puesta en marcha de cualquier proyecto. La segunda, que actuamos casi siempre como meros espectadores. Y la tercera y última es que, a reglón seguido, después de no participar y de estar como espectadores, nos piden inmediatamente la colaboración para que el proyecto salga adelante, y si no les damos esa colaboración es que no colaboramos. Bueno,
pues para hablar de estos nuevos modelos de gestión, de estos tres que os comentaba al principio, tenemos a tres expertos de la sociedad. El primero de ellos es Francisco José Sáenz, Francho para todos los que, o casi todos los que estáis aquí, sobradamente conocido, coordina el grupo de gestión de la SEN, además fue expresidente de SEN Madrid, en fin, una persona bueno, con mucho conocimiento en este tema y que ha vivido y vive el día a día del llamado modelo Madrid y yo creo que lo conoce pues como pocos. A continuación entraremos en el modelo, entre comillas, catalán, modelo EVAS, que también, bueno, pues tenemos la suerte de contar en la sociedad con una persona que lo conoce, bueno, pues a las mil maravillas y todo el sistema de gestión. Él es además su director de la cátedra SEN de Pompeu Fabra, de Economía de la Salud, con lo cual, bueno, pues con eso os digo casi todos, por supuesto, sigue trabajando en su consulta como médico de familia, no ha perdido el norte todavía y esperemos que no lo pierda y que esté siempre con esa ligazón y esa atadura del día a día. Y finalmente el modelo andaluz, que a veces, bueno, a mí particularmente me sorprende, ¿no?, que lo conozcamos, yo creo que tampoco. Diego Vargas, que es el presidente de SEN Andalucía y una persona, bueno, pues también de todos vosotros conocida, bueno, pues se ha dedicado a, en fin, desgranarlo, y nos lo va a presentar aquí, pues tal cual es la cruda realidad, con sus ventajas y también con sus inconvenientes. Y luego, bueno, cuando finalicen las tres exposiciones, pues abriremos ese turno de preguntas para que, bueno, participéis todos vosotros, que es uno de los objetos fundamentales de esta mesa. Cuando quieras, Francho. Buenas tardes. Primero de todo, agradecerles que estén aquí a partir de las 4 de la tarde para hablar de gestión, que es algo duro y más después de la comida. Agradecerles su presencia. A la organización no sé si agradecerles tanto que me hayan nombrado para la mesa, porque es un orgullo que te mezclen con gente de tanta categoría, pero el temita se las trae. Bueno, el temita se las trae porque tiene una implicación emocional para todos los madrileños que intentaré compartir de la manera más aséptica posible, porque cuando uno habla de cosas que le afectan, pues es difícil. Esta es una popurrí del centro de salud donde yo trabajo, el pueblo donde trabajo y vivo, con unas características como cualquier otra parte de España y superponible. Pero no sucede lo mismo con la Comunidad Autónoma de Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid tiene unas características especiales, sin las cuales no se comprende parte de la deriva que está teniendo su modelo sanitario. Lo ha comentado un poquito Juanjo y lo ha dejado ahí apuntado. Vamos a ver, la Comunidad de Madrid en el año 2003 tiene unas elecciones de un resultado extraño, de tal manera que de una posible mayoría de coalición de gobierno entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, por la renuncia de 2 diputados del Partido Socialista a votar a su candidato, se produce un cambio de gobierno y unas nuevas elecciones. Eso motiva que el Partido Popular, y en especial la persona que se había presentado, que es Esperanza Aguirre, decide buscar un elemento que le permita conseguir una mayoría absoluta en Madrid. Y lo que hace es buscar algo que, como bien ha comentado Juanjo, está en la mente de todos y que a todos nos atrae, y es el sistema sanitario. Y en Madrid lo que se produce es una compra del voto a los madrileños con una oferta en hospitales. Y lo que se les dice a los madrileños es: va a tener usted un hospital al lado de su casa. La Comunidad de Madrid es una comunidad pequeña en estructura física, pero grande en población. Y tiene una estructura completamente anómala en cuanto a hospitales, que comentaremos más tarde. Eso lo que generó es que algo que se conocía en Madrid como la corona roja de los municipios periurbanos a Madrid, votara de manera decidida a Esperanza Aguirre y le permitiera obtener una mayoría absoluta que le dio el gobierno. Cuando llega al gobierno, Esperanza Aguirre va a cumplir su compromiso electoral. Y claro, con los presupuestos que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid es difícil realizar eso. Y lo que hace es mirar al exterior y encuentra la fórmula que también ha comentado Juanjo de los hospitales PFI. Es decir, de aquellos hospitales en los cuales existe un acompañante, un partner privado que te construye el hospital y que te permite a ti la utilización y la gestión a cambio de un alquiler.
Y es lo que la Comunidad de Madrid hace construyendo 6 hospitales. En realidad 7, porque consigue con esa fórmula un hospital tradicional ubicado en una zona mala, que es el Hospital de Puerta Hierro, construir un nuevo hospital fuera de Madrid con esa misma fórmula. Eso genera la ventaja, como ha dicho Juanjo también, como todas las cosas que dice muy bien, que se construyan muy rápidamente los hospitales y en una legislatura en menos de 4 años, Madrid tiene 7 hospitales nuevos, pero lo que hace es endeudarte para los próximos 90 años, que es lo que la Comunidad de Madrid va a estar pagando esos hospitales. ¿Qué sucede? Pues que eso genera que en unas nuevas elecciones la presidenta de la comunidad decida darle otra nueva vuelta de tuerca al sistema. Y lo que hace es prometer todavía 3 hospitales más. Uno de ellos está cerrado y se está pagando la cápita lo que cuesta, aunque no se abre y no admite pacientes. Y así llevamos pues casi un año, que haremos en diciembre, de ese hospital cerrado. Y eso genera un problema de tesorería importante, y lo que hace la Comunidad de Madrid es encargar a alguien que busque una salida a esos hospitales. El consejero entonces, Juan José Güemes, lo que se le ocurre es que, dado que lo del ladrillo ya empieza a ir mal, pues la sanidad es una oportunidad de negocio, y convoca una conferencia con ese título, La sanidad como oportunidad de negocio, en un hospital en Madrid, para ofrecer a todos los grupos empresariales privados invertir en la sanidad madrileña como una oportunidad de negocio. Evidentemente eso generó tal polémica y tal discusiones internas y externas en la Comunidad de Madrid que consiguieron que Juan José Güemes dejara la Comunidad de Madrid y dejara la Consejería de Sanidad. Pero antes de dejarse, y en aquello de ubicar un modelo de negocio correcto, lo que hace es impulsar una modificación. Hasta entonces Madrid seguía las directrices, más o menos las seguía, de la Ley General de Sanidad, y lo que hace la Comunidad de Madrid es saltarse esas directrices e instaura el área única. El área única es una herramienta de negocio que permite que, si tú haces una inversión en un hospital determinado, yo soy una compañía privada, yo soy el Corte Inglés y decido comprar el Hospital del Sureste, que está en Arganda del Rey, que es el mío de referencia, evidentemente con ese hospital de 200 y pico camas poco negocio voy a tener, a no ser que yo fomente un determinado servicio, una determinada prestación y atraiga pacientes del resto de Madrid. Como he dicho, Madrid es una comunidad autónoma pequeñita, de tal manera que el desplazamiento de un extremo a otro de la comunidad, salvo puntos especiales, puede ser no más allá de media hora o 40 minutos, incluso con un transporte público bastante aceptable. Con lo cual, si yo vivo en Móstoles, pues a lo mejor no me importa irme a Arganda a operarme o a hacerme determinada prestación si allí la hacen bien. Y eso es lo que genera la oportunidad de negocio. Ahora mismo hay un hospital privado en Madrid, en la localidad de Torrejón, que tiene personas que se desplazan al hospital de Alcalá de Henares, que es más grande, para captar embarazadas de ese hospital de referencia, ofertándoles que en el hospital de Torrejón hay parto bajo el agua y hay una serie de técnicas, permiten que el marido esté dentro, comparten habitación, ese tipo de técnicas de negocio que tiene la sanidad como oportunidad. Evidentemente, ese área única lo que hacía era fijar las oportunidades de negocio como tal. Y en esas estábamos cuando la Comunidad de Madrid decidió nombrar a un gestor que parecía el hombre tranquilo. Era Javier Fernández Lasqueti, que era una persona que rompió con parte del criterio de Juan José Güemes de confrontación y empezó a negociar con los profesionales. En Madrid se estableció un procedimiento de negociación de tal manera que se empezaron a sentar determinadas cosas que parecían lógicas. Digo parecían lógicas porque comentaba antes con uno de los ponentes de la mesa, con Paco, que la Comunidad Autónoma de Madrid es la única comunidad de toda España que no tiene una Dirección General de Planificación, que no tiene una Dirección General de Salud Pública y que no tiene un plan de salud, lo cual implica una evidente improvisación de todos los resultados. Con Javier Fernández Lasqueti empezaron las cosas a cambiar y lo que hace es instaurar un procedimiento de diálogo con los profesionales, de tal manera que empieza a reunir a todos los reumatólogos de Madrid y a decir, bueno, ustedes qué es lo que hacen y cómo pueden garantizar que eso se haga igual en todo Madrid. Y eso con todas las especialidades. En atención primaria se empiezan a abordar cosas que estaban pendientes, la modificación de la cartera de servicios, y se establece una idea de diálogo con los profesionales que parecía algo muy positivo. Muestra de ello es que en el Congreso de Santander, pues el director general de Atención Primaria de Madrid
que sigue siendo el mismo, pues aquí estuvo hablando de que las cosas había que hablarlas y que se hablaba de provisión privada y se hablaba de otra serie de cosas, pero eso había que hablarlas. Y en esas cosas estábamos tan divertidos los madrileños cuando, para mí que soy alcalaíno, la noche de San Juan, para los que sean más anglosajones, en la noche de Halloween, el presidente de la comunidad decide ofertarnos o susto o muerte. Y lo que nos dice es que va a privatizar 6 hospitales, que va a externalizar 27 centros de salud, que va a conseguir un ahorro del 20% de la cápita en Madrid. No lo ha traído Juanjo, pero seguro que tiene el dato. Madrid es las 4 comunidades autónomas que menos invierten en la sanidad de sus habitantes, y concretamente en atención primaria, hablaba Benjamín ayer de que el presupuesto medio está en el 14%, en Madrid es el 10% del presupuesto sanitario lo que se dedica a atención primaria. Y además iba a hacer un recorte de 1.000 millones de euros en sanidad. Recorte que él achacaba a la falta de financiación que el Gobierno de la Nación hacía a la Comunidad de Madrid. Curiosamente, quien había hecho ese cambio de financiación o quien no había aceptado los argumentos de la Comunidad de Madrid es ahora el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues evidentemente eso, como digo, era o susto o muerte, y había que pensar las cosas. Y lo que ha generado, y yo creo que es importante decirlo, es un movimiento, pues claro. Es un movimiento en el cual lo que nos planteábamos y todos queríamos saber era qué clase de modelo sanitario eso estaba ofreciendo. Con lo cual, la primero, aparte de la estupefacción ante el anuncio dicho a última hora de la tarde y que sale publicado y que dice que al día siguiente se va a aprobar en el Consejo, pues era qué modelo planteaba. Y ante aquellos que parecían hombres tranquilos y negociadores, pues se les dijo que cuál era el modelo sanitario que quería establecer la Comunidad de Madrid. Y su propuesta de sistema era muy clara. Es decir, Madrid tiene 33 hospitales funcionando en este momento para atender a más de 6 millones de habitantes. De esos hospitales hay 6 hospitales de nivel 3. Los hospitales de nivel 3 son los que tienen una mayor cantidad de servicios, incluyendo trasplante de órganos, oncología, todo aquello que uno pueda llegar a pensarse, de los cuales uno iba a ser en concesión. Hay 8 hospitales de nivel 2 que alcanzan un altísimo nivel y que, bueno, pues en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas pues serían casi hospitales de nivel 1, de los cuales iba a conceder 2 en concesión. Hay 8 hospitales de nivel 1, los antiguos llamados hospitales comarcales, de los cuales 6 van a ir en concesión. Hay 8 hospitales de crónicos y hay 4 hospitales monográficos, de los cuales 2 iban a ser reconvertidos. Cuando se le preguntó qué era esto, lo que dijo es que el Hospital de la Princesa de Madrid, que atiende actualmente a casi 200.000 personas con todas las especialidades y que es un hospital de nivel 2, y es un hospital de nivel 2 porque no tiene pediatría y no tiene obstetricia, que si no sería un hospital de nivel 3, lo que iba a ser era convertido en un geriátrico. Y hay un hospital de investigación, que es el Hospital Carlos III, que está al lado de la Escuela Nacional de Sanidad, que era el antiguo Hospital de Infecciosos, el antiguo Hospital del Rey, que iba a ser convertido también en un hospital de crónicos. Y se iba a dedicar solo a eso. En atención primaria iba a hacerse una gerencia única, de la cual de 267 centros de salud, en menos de un año habría 27 centros de salud externalizados. La externalización en lo que consistía es fundamentalmente cederlos o bien a asociaciones de profesionales que cogieran su gestión o bien a empresas que quisieran hacerse cargo de la misma. Incluso si no salían los 27 grupos de profesionales a hacerlo, directamente se planteaban adjudicar esos 27 centros a una empresa privada en forma completamente externa, igual que los hospitales. Y por último, un nivel que es el SUMA 112, que es el que atiende en Madrid lo que son las urgencias y emergencias, que se iba a fusionar con otro nivel, otro sistema parecido que existe en el Ayuntamiento de Madrid, que es el SAMUR, de tal manera que iba a ahorrar despidiendo profesionales y cambiando las características de la atención a la urgencia y la emergencia también en Madrid. Claro, entenderéis que eso generó un rápido movimiento de protesta. Un movimiento de protesta que todos habéis visto, porque la verdad es que ha sido bastante difundido. Un movimiento de protesta que yo creo que tiene la suficiente fuerza o que está saliendo en los medios más de lo que a veces nuestros gobernantes en la Comunidad de Madrid aceptan, y con una política de desinformación, pero yo creo que es importante. Llevamos ya 10 mareas blancas
Se han hecho 5 semanas de huelga indefinida. De hecho, en este mes de mayo y primeros de junio hay un día de huelga al mes en el cual lo que se intenta no tanto es alterar las características de la atención sanitaria, sino fundamentalmente seguir recordando que estamos ahí. Se han recaudado 185.000 euros para gastos legales, porque lo que está muy claro por parte de los sanitarios es que el carácter negociador y dialogante que tenía Javier Fernández Lasqueti se ha diluido y ya todo no pasa de ser una pelea política. Hay incluso, y lo comentaba antes con algunos de los miembros, hay hasta una asociación de exvotantes del PP en Madrid que tenía una serie de características especiales y que le están dando sus nombres al consejero. Estos 185.000 euros se han conseguido recaudar en lo que se llaman días de no huelga, es decir, los compañeros han donado parte de su sueldo, o si no su sueldo entero de un día, considerándolo como día de huelga para alcanzar ese dinero. Se ha conseguido una unanimidad de todas las organizaciones sindicales, desde enfermeros, auxiliares de enfermería, médicos, personal administrativo, una cosa sorprendente. Toda la mesa sectorial convoca este tipo de manifestaciones y se van consiguiendo cosas. La primera cosa que hemos conseguido, y aún no sabe si es por este efecto, es que en la Comunidad de Madrid ya no se hable de 27 centros de salud externalizados, sino solo de 4. Se ha conseguido que el Hospital de la Princesa ya no vaya a ser un hospital monográfico geriátrico, sino que siga manteniendo sus características actuales y atienda a su población, y que sí que es cierto que la población que atiende está muy envejecida porque pertenece al centro de Madrid y que parte de sus proyectos nuevos se dirijan hacia esa situación con un proceso curiosísimo. De tal manera que los profesionales, la Junta técnico-asistencial, la Junta Clínica del centro, ha elaborado el proyecto a espaldas del gerente del centro, a espaldas de toda la estructura directiva, se lo ha presentado a la consejería y lo han aprobado. Una situación completamente, pues para los que tenemos o nos gustaba la gestión, sorprendente. Es decir, que un gerente se inhiba y permita que sean los propios trabajadores que se autoorganicen para potenciar la aparición de nuevos programas de atención en salud. A lo mejor esa es la vía que comentaba Juanjo que tenemos que seguir. Se ha conseguido un reajuste de la cápita, porque uno de los problemas que tenía en Madrid es que se acusaba de que el gasto de los nuevos hospitales era desmesurado en relación con 2 hospitales que ya eran privados, que son el de Torrejón de Ardoz y el de Valdemoro, y lo que se ha conseguido es que se consiga que los pliegos o las condiciones de venta de esos hospitales pues se aproxime a una cantidad más real, porque encima, como comentaba Juanjo, lo que pretende el Tigre es que le garanticen que el niño esté blandito y que además sea occidental y no negro, que comen menos y están más duros. Pues algo parecido, y con eso se está andecinando. Pero los pliegos de venta de los hospitales salieron el 7 de mayo y están ahí disponibles con una fecha de entrega a principios de junio, y se supone que las empresas privadas optarán y esos hospitales, ya por ley, van a ser privatizados. ¿Qué sucede con la atención primaria? Y es una de las cosas que yo creo que nos centramos, porque a veces nos vamos siempre a la especializada y no tenemos nada que ver. En principio, lo que está pensado, o la hoja de ruta que tiene la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para el modelo madrileño, es externalizar a sociedades de profesionales, esos 4 centros que hemos comentado, de aquí al mes de julio. Y si sale bien, extenderlo a los otros 27, es decir, el concepto de los 27 sigue estando ahí. 27 es el 10% de los centros de salud, por eso el número, no por otra cosa. En este proyecto lo que quieren decir es que sean grupos de profesionales similares a la experiencia EVA, que luego nos contará Paco, en el cual el 51% del capital esté en manos de sanitarios. Sanitarios quiere decir sanitarios, no quiere decir médicos, sino solo sanitarios, lo cual abre un poquito el abanico a otra serie de situaciones. Que va a salir un decreto con una serie de requisitos de actuación clínica prefijados, que va a obligar a que cumplan los mismos indicadores y que cumplan los mismos objetivos que tiene en los centros no externalizados, y sobre todo que en la capitación no va a ir incluida la atención hospitalaria ni los costes en infraestructuras. Es decir, lo que se le va a decir a este grupo de profesionales es: yo le cedo a usted un centro de salud vacío, sin profesionales, con pacientes, usted lo dota, lo llena, yo le pago el edificio, yo le pago la atención al hospital y le doy este dinero y usted se las apaña para gestionar. Es un remedio de lo que se hace en Cataluña con las EVAs, pero tiene una diferencia que yo creo que es lo que impregna la diferencia entre el modelo madrileño y lo que se hizo en Cataluña en su momento. Y es que Madrid va a ser la única comunidad autónoma donde va a hacer la experiencia en vivo, porque la inmensa mayoría de las EVAs en Cataluña son centros nuevos o centros que cuentan con el consenso de los profesionales para hacerlo. En Madrid se va a expropiar a los profesionales que tienen
o que trabajan en ese centro de la siguiente manera. Es decir, tú trabajas en ese centro y no vas a entrar en esa cooperativa, te van a ofertar que te traslades a otro centro de salud público. Si eres interino, se amortiza tu plaza y vas a la calle, y si eres eventual, exactamente igual. Y además permiten la reorganización dentro del servicio para que sea rentable. Al mismo tiempo se va a poner en marcha una línea de potenciación de autogestión en el resto de centros, eso sí, contando con las sociedades científicas, con el Colegio de Médicos, con otra serie de cosas, para potenciar. Yo insisto, y es mi opinión personal, esta hoja de ruta no estaría mal si tuviera una serie de lo que nosotros en Madrid llamamos líneas rojas. Es decir, si se garantizara el empleo a los profesionales y se abordara las cosas de otra forma, es algo que los profesionales, como ha dicho Juanjo, nosotros vemos también que parte del modelo estatutario fijo está empezando a rascar. No llego tanto a decir como dijo Repullo hace unos días, pero bueno, la idea es que está empezando a rascar, pero sí que es cierto que hay una serie de condiciones que podrían ser negociables, pero no a las bravas, que es lo que tiene el Gobierno de Madrid, que es lo que está haciendo, y se identifica a aquella gente que opina en contra como que son infiltrados. 3 minutos, Francho. Rapidito. Los pliegos saldrán en julio con una ejecución antes de final de año. ¿Y cómo hemos respondido a los profesionales? Pues así. Los profesionales de la Comunidad de Madrid hemos roto los puentes de diálogo con la consejería. Os he comentado que había una serie, 38 planes estratégicos en negociaciones con la consejería. Esos planes se han roto, esos planes se han desaparecido. Los profesionales hemos perdido la confianza que teníamos en nuestros gestores. Y eso es peligroso para la evolución de un modelo sanitario. Cuando ahora alguien plantea un objetivo en gestión, en atención, en programas, ya nosotros estamos empezando a pensar que eso no es lo que nos están pidiendo, sino que lo que nos están pidiendo es nuevas balas o nuevos modelos para justificar la privatización. Eso está generando una crisis. Era muy bonita la imagen de Juanjo, está separando mucho lo que los profesionales estamos viendo, está haciendo una fractura importante, de tal manera que estrategias o cosas que se podían hacer para atender a la población están dejando de hacerse. Estamos dejando de hacer actividades y estamos rechazando nuestro contenido propio como profesión. Estamos abandonando el profesionalismo y no vemos nada más que otra serie de cosas. De ahí a sentirnos completamente perdidos de esa ética y empezar a aplicar otra serie de comportamientos y dejar de pensar en el profesional, hay una línea muy estrecha. Y ese es el miedo que nosotros tenemos que pase en Madrid. Ese es el miedo que nosotros estamos viendo. La relación entre primaria y especializada siempre ha sido difícil, ahora está llegando a ser en algunos casos anecdótica, porque uno no llega a entender o entiende que el profesional esté cabreado porque le van a despedir, o empieza a entender que determinadas serie de actuaciones sanitarias no se hagan. Yo creo que eso es algo serio, creo que es algo que los profesionales tenemos que reflexionar. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que atiende la mayor cantidad de residentes y que coge el mayor número de residentes de medicina de familia de toda España, y eso es lo que les estamos enseñando a nuestros chicos. Es decir, gente desincentivada, gente que no tiene ganas de hacer nada, gente que se mete en su centro y gente que olvida cosas que yo creo que son importantes. A eso llevan los experimentos sanitarios, a eso llevan el centrar y el dar de comer bien al tigre, y yo creo que es algo, pues en principio, que no sería muy bueno que siguiéramos y que desde Madrid desde luego intentamos combatir, y creo que todos los profesionales sanitarios intentamos. A veces cuando terminamos las mareas blancas, cuando terminamos las reuniones, pues nos da por pensar en pequeñas batallitas de cosas que hacíamos antes, de cosas por las que íbamos y que abordábamos, de cómo pensábamos más en mejorar la atención sanitaria, y que ahora la verdad es que la gente está dejando de hacer y sobre todo dejando de pensar en ella. Primaria, sabéis que siempre ha sido algo muy característico, a diferencia del hospital, que la gente iba a echar horas y a irse para la privada, y la gente iba a hacer cosas. Y al final acabamos cantando cosas como estas. Dinero por allá, la pública para adelante, privada para atrás. Todos los sanitarios tenemos un deseo, que para la privada no haya dinero por allá, la pública para adelante, privada.
El enfrentar a los profesionales de la pública y la privada yo creo que es algo malo y que genera enfrentamiento entre nosotros, o que no debería generarlo. Y eso es lo que al final va a acabar este tipo de experimentos, el enfrentamiento entre profesionales y una mala atención. Y por eso a nosotros nos parece peligroso. Muchas gracias por aguantarme, sobre todo al moderador por respetarme esos minutillos. Muchas gracias, Francho. Paco, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la SEM la oportunidad de estar aquí con vosotros para poder explicaros lo que se está cociendo o lo que lleva ya años cociéndose en la sanidad catalana a nivel de atención primaria. Y agradecer también a los componentes de la mesa por poder participar con ellos en el día de hoy. Yo iré más rápido, me voy a ceñir exclusivamente a hablaros del modelo de entidad de base asociativa que tenemos actualmente en Cataluña. Cómo están viviendo actualmente el momento de crisis, cómo se están adaptando y algunas cautelas al final para lo que es el trabajo por cuenta propia. Son ya 23 años en Cataluña de la Ley de Ordenación Sanitaria, por la cual se separa lo que es la financiación de la provisión de servicios sanitarios. El financiador, el asegurador, aparte de financiar, lo que se encarga es de planificar y evaluar servicios sanitarios. Y luego tenemos a los proveedores, que pueden tener diferente naturaleza de gestión, pueden ser públicos, privados, etcétera, que son los que se encargan de dar a la población los cuidados de salud. Pero esta ley no tenía en cuenta que fueran los profesionales sanitarios los que pudieran gestionar los propios servicios. Así llegamos 5 años más tarde a una modificación de dicha ley donde la autogestión toma forma, y esta es la foto actual que tenemos. Son más de 250.000 asegurados distribuidos en 13 áreas básicas de salud, más de 450 profesionales trabajando en ellas y 11 entidades, todas ellas bajo el paraguas de la Asociación Catalana de Entidades de Base Asociativa, ACEBA. La cronología fue la siguiente. En 1996 la primera en crearse fue en Vic. A partir de entonces, bueno, pues todos estuvimos pendientes un poco a ver de cómo funcionaban, qué modelo utilizaban, cómo eran capaces de gestionarse, hasta que a partir del 2000 hasta el 2003 se crean las 11 restantes. A partir de entonces hay una parálisis, probablemente por motivos políticos, probablemente también por motivos de presión por parte de hospitales y, por qué no también decirlo, por parte de miedo del profesional a tomar este tipo de iniciativas. Hasta que este año se crea la tercera área básica de salud, que está localizada en Tarragona. ¿Y cómo ha sido el camino de todos estos compañeros que han decidido trabajar por cuenta propia, asociados con otros profesionales? Bueno, pues el camino no ha sido de rosas, ha sido un camino duro y bastante tortuoso. En primer lugar, motivación profesional. Y tener en cuenta que a veces se parte con centros nuevos, a veces se parte con centros donde ya está trabajando gente. En un centro nuevo es muy fácil coger a profesionales, tú decides quién viene contigo. En un centro que ya está establecido, que tiene otros profesionales, es una labor de motivación a cada uno de los estamentos. Segundo, el apoyo institucional, el apoyo político, el apoyo del ayuntamiento, ¿por qué no?, el apoyo de las sociedades profesionales, el apoyo del Colegio de Médicos de tu provincia e, importantísimo también, el apoyo de la población. Hay que explicar muy bien a la población en qué consiste el modelo y qué beneficios va a tener cuando los profesionales se asienten por cuenta propia. A la vez que se está haciendo esta labor de concienciación, hay que ir preparando el proyecto, que es un proyecto de gestión y económico, unos estatutos de la sociedad y elegir qué forma asociativa al final se decidirá para grupo de profesionales. Y todo esto para llegar al día del concurso,
cuando hay que presentar toda la documentación y tener ya las escrituras de la sociedad presentadas en los colegios profesionales y en el registro mercantil, tener una propuesta económica. Una propuesta económica significa que tú como médico, con tus compañeros con los que quieres formar una sociedad, vas a un banco y pides una póliza de crédito de varios millones para poder empezar a funcionar en el centro, porque hasta que no pasan 3-4 meses tú no recibes la primera paga de tu servicio de salud regional. En el concurso también hay que presentar una plantilla, un organigrama, horarios, cuál va a ser la formación que vas a dar a tus profesionales, qué accesibilidad darás, la cartera de servicios, la atención a la demanda, cómo la vas a cubrir, y los desplazados que te vengan de otra comunidad autónoma o te vengan de otros centros de salud, la atención a los crónicos y la atención a la comunidad. Y tener presente que se puede presentar alguien más al concurso, no estás tú solo. Es decir, después de todo arduo trabajo y todo este camino, pensar que puede haber alguien también por detrás que se puede presentar al concurso y que puede terminar ganándolo. Algunas cosas básicas de lo que son las entidades de base asociativa en Cataluña. La personalización jurídica suele ser una sociedad limitada profesional. Suelen ser grupos de profesionales, que se les llama socios, que pueden ser médicos, pero también pueden ser médicos con enfermeras o médicos con enfermeras, y el grupo de admisiones del centro de salud. Se suele pedir una excedencia de 3 años, a partir de los cuales la reincorporación es en alguna zona del territorio. Antes de los 3 años vuelves a ocupar tu plaza. Y el personal suele ser asalariado, aunque también tenemos ejemplos en Cataluña de entidades de base asociativa, de EBAs, que conviven diferentes profesionales del modelo antiguo APD, profesionales remodelados y personal asalariado. Suelen ser entidades constituidas total o mayoritariamente por profesionales sanitarios. Los 3/4 del capital social es de los socios profesionales y ninguno de ellos puede tener más del 25% a nivel individual. El 4%, o la cuarta parte restante, tiene como objeto social también la gestión o prestación de servicios sanitarios y, por ejemplo, podría ser el hospital de la zona, que se puede sentar contigo también en el Consejo de Administración. Donde se toman las decisiones, que es el Consejo de Administración, también tiene que ser 3/4 partes de los socios profesionales. Y luego el contrato con la aseguradora es una tendencia a hacer una cápita ajustada por riesgo, es decir, edad, sexo, dispersión, y últimamente se está empezando ya a introducir variables de privación social, variables socioeconómicas, porque cada vez tenemos más claro que aquellos más deprimidos enferman más, tienen más morbilidad y más mortalidad. Con lo cual, si vas a dedicar una cápita o vas a destinar una cápita a determinados profesionales que viven en zonas deprimidas, pues habrá que plantearse que igual necesitan más recursos que otros que viven en una población urbana. En las EBAs hay total autonomía para definir el funcionamiento del centro con los recursos que se han transferido. La distribución de trabajo entre los diferentes profesionales, organizar agendas, turnos de trabajo, organización de la atención a domicilio, creación de un modelo de formación continuada e investigación, ampliación de cartera de servicios, ingresos complementarios. Cuando se gana el concurso y recibes el dinero, este se divide en 4 partidas. Hay una general en la cual tienes que tener presente que será para política retributiva, que será para incrementos salariales, para distribución fija y variable, para tus políticas de incentivación. Tendrás que contratar también personal, que será personal laboral, pero también habrá que contratar servicios externos, asesores, una asesoría laboral, una asesoría fiscal, que también te la puede prestar el Colegio de Médicos de tu provincia, informáticos para que te exploten los datos y las compras de material, porque como decía Francho también, el centro está vacío, hay que comprar material sanitario, material informático, telefonía, mobiliario. Otra partida también para pruebas complementarias, otra para tiras reactivas y otra, por ejemplo, para salud bucodental.
Un 5% de estas partidas, o algunas de ellas, un 5%, es variable en dependencia de si se cumplen determinados objetivos de calidad. Y luego también hay un gasto máximo autorizado en farmacia que va a riesgo, es decir, que es un dinero que tú no recibes, un dinero virtual, pero que estás obligado a no pasar determinada franja. A partir de ahí, excesos de gasto se retraen al año siguiente de tu cuenta de resultados. Si logras ahorrar ese dinero que tienes adicional para los años siguientes, pero es un dinero que no recibirás, que tienes directamente para farmacia. En pruebas complementarias se negocia directamente con los proveedores que están acreditados por el financiador. Las listas de espera no existen, no se hacen peticiones normales, ni ordinarias, ni preferentes, ni urgentes. En una semana cualquier prueba complementaria está hecha. Y los profesionales no están cautivos de un proveedor. Tú puedes elegir varios proveedores de tu zona para que te proporcionen las pruebas complementarias. De igual manera, hay posibilidad de tener ingresos adicionales. Los ejemplos típicos son la consulta de odontología completa, ¿por qué no? Actualmente la odontología en los centros de salud es muy precaria, es muy pobre. Aquí se puede ofrecer toda la odontología completa. Es una forma de dar continuidad a la atención bucodental. También se pueden participar en ensayos clínicos, se está haciendo, es otra forma de ingresos. Otros ejemplos típicos, bueno, pues acupuntura, dietista, homeopatía, podología, psicología, y también se puede facturar a terceros. Se pueden facturar a mutuas y se pueden facturar a accidentes de tráfico que tenían que haber sido atendidos por sus mutuas. Y también se tienen fondos propios o se pueden conseguir fondos propios. Algunos de ellos, por ejemplo, no sé si conocéis el centro de salud, el equipo de Vic, fue el primero que se montó. El equipo de Vic, a los 8 o 9 años de estar formalizado con fondos propios, pudieron ser capaces de ampliar el centro de salud, duplicarlo en metros cuadrados. Compraron con fondos propios metros cuadrados de un centro comercial que tenían pared con pared. Actualmente duplica metros cuadrados lo que era el centro original. Y si hablamos de evaluaciones, bueno, pues evaluaciones hay, estudios se han hecho. Desde la Fundación Avedis Donavedian hasta el Defensor del Pueblo, hasta el Instituto de Estudios de la Salud en Cataluña, donde dicen que los resultados son equiparables, pero hay mayor satisfacción del profesional y de los usuarios. También hay otras evaluaciones que se hacen anualmente, como el benchmark de los equipos de atención primaria de la región sanitaria de Barcelona, en donde se evalúan accesibilidad, satisfacción, efectividad, integralidad, capacidad resolutiva y eficiencia. Y las EVA suelen estar ocupando todos los años las primeras posiciones. Y en resultados, medidos tanto en resultados económicos como por ejemplo en farmacia, datos del 2009 del Servei Català de la Salud, un coste medio per cápita en atención primaria de 459 euros para el conjunto, con 329 euros de gasto de coste medio per cápita para las EVAs, 130 euros per cápita más bajo el gasto. Y en farmacia algo similar, aunque en la farmacia, dado que todos estamos actualmente sometidos a demasiada presión, probablemente no haya tanta diferencia de gasto. Y en época de crisis, ¿cómo se adaptan? Bueno, pues todos continúan, ningún centro ha cerrado, ningún centro ha necesitado de ningún rescate. Claro que tienen que hacer ajustes en el presupuesto, pero es que ya llevan mucho camino recorrido. Desde el primer día que les han asignado un presupuesto, ellos saben cómo gestionarlo. Y claro que tienen retrasos y recortes, pero bueno, también tienen capacidad de endeudamiento y también pueden volver a solicitar una nueva póliza de crédito al banco para poder seguir con la actividad asistencial. A fecha de hoy, ¿qué les está ocurriendo? Bueno, pues no sé, bueno, a ellos y al resto de proveedores en Cataluña. Aún no sabemos cuáles van a ser los recortes en 2013. Hay retrasos de pagos
y hay aún pago de deudas del 2012 que no se han satisfecho. ¿Y cómo lo llevan ellos, cómo lo están sufriendo? ¿Qué están haciendo para poder tirar adelante? Bueno, se cubren entre ellos mismos los compañeros. Cuando hay bajas tampoco se sustituyen, sino que son ellos mismos los que asumen más carga asistencial. Hay un ejemplo de una de las EVAs en Barcelona, la más grande que hay actualmente, son 50.000 habitantes, están distribuidos en 2 centros de salud que se distancian entre ellos 100 metros. Lo que hacen en época estival, en época de vacaciones, es cerrar uno de los centros y trasladan toda la actividad al otro, con lo cual es una manera de generar ahorros. Y también pueden negociar los precios de las pruebas complementarias anualmente con sus proveedores. ¿Y qué futuro tenemos actualmente en nuestro Sistema Nacional de Salud? Pues bueno, probablemente habrá que reducir prestaciones, se está haciendo ya. Se puede mantener también a menor calidad y menor precio. Se puede aumentar la eficiencia interna, que es lo deseable, o se puede hacer una mezcla de todas ellas. Las 2 primeras se están haciendo sin el consenso del profesional, que es el famoso Real Decreto, y la poda autonómica que se está haciendo de recortes. La tercera, que es la eficiencia interna, es quitar grasa y sacar músculo. Y esto es lo que saben hacer los profesionales de primaria. Paso al anterior otra vez, simplemente para un comentario. Quitar grasas y sacar músculo. Yo creo que a nadie le cabe duda de que si a los médicos de primaria nos destinaran determinadas cantidades de dinero para gestionarlas, sabríamos perfectamente qué pruebas no hay que hacer, qué recetas no hay que prescribir, qué pruebas complementarias no hay que pedir y qué derivaciones no tendríamos que hacer. Y probablemente si nos pidieran un 10% de recorte lo haríamos sin dañar a la salud de la población. Y para terminar ya algunas cautelas con el trabajo por cuenta propia. Primero, selección de riesgo. Seleccionar aquellos pacientes que son más interesantes, aquellos que menos gastan. Como decía Archibald Cochrane, es más agradecido tratar sanos que enfermos. Y es verdad. ¿Y qué podemos hacer para intentar que esto no ocurra? Una capita ajustada, como decíamos anteriormente, ajustada por riesgo, las variables que habíamos comentado y también variables socioeconómicas, para que nadie quede excluido de la prestación. Y si se produce, en el Reino Unido hay una cosa que se llama el Exception Reporting, que es para que no afecte a la cuenta de resultados del centro de salud, aquellos pacientes que pudieran tocar un poco los estándares de calidad, se les puede excluir, pero se les sigue dando la prestación sanitaria. Pero no cuentan a la hora de echar cuentas con los estándares de calidad, cómo manejamos su tensión, su diabetes, para que no se vea afectada la cuenta de resultados. Vuelvo a repetir, siguen teniendo asistencia sanitaria como el resto. Un tamaño suficiente que compense riesgos y enfermedades catastróficas. Tema de equidad, igual acceso a igual necesidad, independientemente del nivel de renta. Aquí va a ser difícil, por ejemplo, en el tema de pruebas complementarias, no será equitativo que un centro que no es una entidad de base asociativa o que no tiene autogestión pueda mandar a un paciente a hacer una resonancia de una rodilla que esté hecha en 5 días y el vecino de al lado tarde 6 meses en que le hagan esa resonancia. Costes de transacción, que son los costes de administración y gestión del centro, que a veces se te pueden comer las ganancias en eficiencia. Tiene que haber una densidad poblacional suficiente que permita comparación con los proveedores de la zona, hacer competencia por comparación. Y esto no es hablar de mercados. Y por último, evitar que las motivaciones de lucro cortocircuiten las consideraciones clínicas. Y esto se puede hacer definiendo muy bien lo que son beneficios económicos y profesionales. Y los beneficios económicos, es decir, el excedente que tú te puedes reembolsar, tiene que estar muy bien definido si va a ir a reinversión en el centro, va a ir a contratar nuevos profesionales, va a ir a una política de incentivos, va a ir a formación. Y en caso de que vaya
a distribuir dividendos tendrá que estar muy bien regulado. Y ya está. Muchas gracias, Paco. Ahora tiene la palabra don Diego Vargas, que nos va a hablar del denominado modelo andaluz. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer al Comité Científico de este Congreso poder contar conmigo en esta mesa que hasta ahora ha sido apasionante, y luego agradecer también a este Comité Científico poder compartir mesa con grandes amigos y compañeros ya de unas cuantas batallas, lo cual agradezco. Yo voy a partir de una base y una base que no sé si compartís conmigo, pero yo pienso que los modelos sanitarios o la experiencia en modelos sanitarios o la exploración de modelos de gestión asistencial los hacen buenos o lo hacen malos sin duda la fe o la creencia que tiene en ellos. Evidentemente, la Comunidad Autónoma de Madrid no es igual que la de Andalucía, dispersión geográfica, etcétera. Es totalmente diferente a Cataluña y, evidentemente, cada región tiene una idiosincrasia propia. Y esos modelos sanitarios tienen que tener la peculiaridad de saber adaptarse a esa idiosincrasia. Y, sin duda, la bondad de un modelo o la maldad de un modelo va a depender, evidentemente, y creo que Juanjo lo ha dejado muy claro, de del propósito finalista del mismo, y un componente importantísimo es la implicación de los profesionales en el mismo. Si el profesional no participa en el germen, en la concepción idearia del modelo, si el profesional no participa en la regulación del modelo, en la gestión del modelo, en la evaluación continua de ese modelo, en aportar soluciones a ese modelo, porque, como sabéis, la medicina y las necesidades son totalmente dinámicas, pues los modelos dejarán de ser buenos para ser menos buenos. Hablar del modelo sanitario andaluz en 10 minutos y antes de empezar, ya me he pasado de tiempo, es un poco complicado, pero también sabéis que Andalucía siempre ha tenido la fama de ser exportadora de modelos de gestión asistencial, de ser exportadora de pensamiento, etcétera. Evidentemente tenemos diferencias muy arraigadas, no solo con Madrid, con Cataluña y otras regiones, pero también tenemos algo común, ¿no? Y en Andalucía tenemos nuestra propia marea blanca, es decir, no solo está en Madrid, sino en Andalucía. Y una marea blanca que está compuesta pues, por profesionales que tienen una pérdida de motivación, de incentivación, por profesionales que han perdido su trabajo, por cientos de compañeros que están trabajando al 75% o al 50% de su jornada y le están renovando el contrato mes a mes, por una gran cantidad de residentes que terminan su residencia y no son capaces de encontrar trabajo. Y todos estos compañeros también forman una marea blanca andaluza, un poco más callada, pero que está ahí. ¿Cómo se podría definir el modelo asistencial andaluz en muy poco tiempo? Bueno, si no hablamos de modelo andaluz, tenemos que hablar del Servicio Andaluz de Salud y su característica principal es que es un servicio sanitario público. Este servicio fue creado en 1986 a través de la Ley /2 de 1998 del 15 de junio de Salud de Andalucía. Es curioso, antes de seguir la exposición, que llevo 20 años trabajando en el modelo sanitario andaluz y no había aprendido tanto de él hasta que realmente me he sumergido en sus propias entrañas y realmente te quedas sorprendido de lo que puedes descubrir después de estar participando bastante en ese modelo. Este Servicio Andaluz de Salud está inscrito en lo que es la Consejería de Salud y Bienestar Social, hasta hace muy poco tiempo era simplemente Consejería de Salud, y tiene una misión muy clara y determinada, que es prestar atención sanitaria a los ciudadanas y ciudadanos andaluces, ofreciendo servicios sanitarios públicos de calidad, asegurando la accesibilidad, la equidad y la satisfacción de los usuarios, buscando la eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos.
lo cual vemos que es una misión bastante lícita y que todos los que estamos en este auditorio pues podemos compartir perfectamente. Todo esto tiene un marco totalmente definido, que a diferencia de Madrid, nosotros sí teníamos una ley de salud de Andalucía, /2 de 1998, sí tenemos un ya tercer plan andaluz de salud, de 2003 a 2008. Tenemos un plan de calidad del sistema sanitario público de Andalucía, 2010-2014, y tenemos definidos unos planes estratégicos del Servicio Andaluz de Salud. Y en este marco y esta normativa es la que se rige pues todo lo que es el modelo sanitario de la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Salud y de Bienestar Social. A través del decreto 152/2012 del 5 de junio, pues se establece un poco la estructura orgánica de la Consejería de Salud, Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud, y se empiezan a regular sus funciones. Y el Servicio Andaluz de Salud le corresponde la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación que le corresponde en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La administración y gestión de las instituciones, centros y servicios sanitarios que actúen bajo su dependencia orgánica y funcional, solo bajo su dependencia. Y posteriormente entenderéis por qué. Y la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que se le asignen para el desarrollo de sus funciones. Este Servicio Andaluz de Salud sí tiene una dirección gerencia, una dirección general de asistencia sanitaria y resultados en salud, una dirección general de profesionales, una dirección general de gestión económica y servicios y una intervención central. Una estructura totalmente definida y muy bien jerarquizada. Tenemos en nuestra cabeza la consejera de Salud, doña María Jesús Montero Cuadrado. Yo, a diferencia que otras comunidades, es la única consejera que he vivido en mi año del servicio de salud. Es decir, yo nací con ella y sigo con ella. No sé durante cuántos años más, pues seguiré con ella. Y ya nos puede llamar la atención lo siguiente, que el proveedor de salud en Andalucía no solo es el Servicio Andaluz de Salud, sino hay otra serie de organizaciones adscritas que también se van a encargar de proveer de salud a los ciudadanos andaluces. Y como veis, tenemos la Empresa Pública de Emergencia Sanitaria, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, la Fundación para el Avance Tecnológico y el Entrenamiento Profesional, la Fundación Progreso y Salud, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Ponente, la Agencia Pública Sanitaria Hospital de Guadalquivir y otra serie más de organizaciones que en este listado podéis observar. Por lo tanto, dentro del sistema público andaluz tenemos dos formas de gestión totalmente diferenciadas, con ramificaciones totalmente diferenciadas y con funcionamiento de estructura totalmente diferenciada. Por un lado, contamos con el Servicio Andaluz de Salud propiamente dicho, con una normativa totalmente regulada, común para todos los trabajadores del servicio en todo el territorio andaluz, y tenemos por otro lado lo que eran las empresas públicas sanitarias, que desde hace un año y medio han pasado a ser agencias públicas sanitarias, que son una serie de, para que entendáis, una especie de islotes de gestión en zonas determinadas que se encargan de proveer de salud a esas poblaciones en función de sus características demográficas, en función de sus necesidades de salud y en función de las necesidades que nosotros podemos percibir de salud. Estas empresas públicas sanitarias tienen una normativa propia y, de hecho, aquí os señalo características diferenciales con lo que puede ser el Servicio Andaluz de Salud, que son la elaboración del reglamento del régimen interior de la empresa previa audiencia de los representantes sindicales, sometiéndolo a las consejerías de Economía, Hacienda y Salud para su aprobación, así como velar por la observancia del mismo. Es decir, son entidades que tienen su propia independencia, tienen su propia distribución de recursos, tienen su propia distribución de planes de salud, tienen sus propias estrategias y, por supuesto, tienen también su propia financiación, por un lado pública y por otro lado privada, como bien demostrado nuestro compañero Loeva, a través de cobro a terceros u otras formas de financiación. Evidentemente, este modelo de gestión asistencial es totalmente diferente al modelo de gestión asistencial de lo que es el Servicio Andaluz de Salud.
autonomías totalmente independientes, pero que prestan y proveen de servicios a una población común. Por lo tanto, ahora mismo en Andalucía estamos compartiendo dos modelos asistenciales, dos realidades asistenciales totalmente diferentes, con un personal totalmente diferente y con marcos regulativos totalmente diferentes. El Servicio Andaluz de Salud tiene por un lado lo que es el primer nivel de atención, que es la atención primaria de salud, que integra pues, lo que es la asistencia preventiva, curativa, rehabilitadora y la promoción de la salud de los ciudadanos. Los servicios de atención primaria de salud están organizados en Andalucía en distritos sanitarios, que son los que se encargan de la organización de la administración, dirección de los distintos centros de salud. Actualmente en Andalucía tenemos 1.514 centros de salud repartidos por todo lo que es el organigrama regional. Además, existe un nuevo modelo que son 14 áreas de gestión sanitaria. Este es un modelo de organización donde se engloba tanto la asistencia hospitalaria como la asistencia primaria. Por lo tanto, se crea una única área de gestión donde todos los recursos son compartidos y la distribución de los recursos va en peso de las características poblacionales. Y luego tiene otra serie de fórmulas de gestión, en el caso de los centros de transfusión sanguínea, los programas de salud mental, la coordinación autonómica de trasplantes y la atención a urgencias y emergencias. En Andalucía se da que hay una rama de la urgencia y emergencias que depende del Servicio Andaluz de Salud y otra rama de urgencia y emergencia que también es una empresa pública, que lo conocemos el EPES o el 061 conocido, etcétera. Y luego un segundo nivel de atención que sería el nivel de atención hospitalaria, los cuales el Servicio Andaluz de Salud tiene 29 hospitales que están distribuidos por toda la geografía andaluza. El Servicio Andaluz de Salud es la empresa más grande de toda Andalucía. Son una plantilla de 84.768 personas en el año 2011, ahora seremos unos poquitos menos, y 22.000 corresponden a la atención primaria y 62.000 a la atención hospitalaria. Y así se engloba lo que es el Servicio Andaluz de Salud, que más o menos su modo de gestión, su modo de ver la visión del modelo sanitario puede ser común, aunque con características diferenciales en función de la población que va dirigida, dispersión geográfica, características, etcétera, a las demás comunidades autónomas. Andalucía fue la primera en la creación de la unidad de gestión clínica y la mayoría de las zonas básicas de salud se gestionan por unidades de gestión clínica. Y en el área hospitalaria también existen las unidades de gestión clínica que van distribuidas por lo que son servicios o unidades de atención. Ya más que servicios y unidades de atención estamos hablando de procesos asistenciales, ya que sabéis que uno de los funcionamientos principales de la sanidad andaluza es la asistencia basada en procesos asistenciales. Ahora estamos viviendo una época de cambio muy importante en el Servicio Andaluz de Salud, en los cuales se están produciendo, porque si algo común tenemos en la Comunidad Autónoma, que también del presupuesto global de la Consejería de Salud y Bienestar finalista en sanidad, que son alrededor de unos 8.000 millones de euros anuales, pues también se han reducido 953 millones de euros anuales, lo cual se ha atribuido o se ha achacado el recorte que ha hecho el Gobierno central a la Comunidad Autónoma, que tampoco es del todo cierto. Si hablamos de las agencias públicas sanitarias empresariales, se rigen por un convenio colectivo totalmente propio y cada una tiene el suyo propio, negociado por trabajadores, sindicatos y la dirección gerencia de esa unidad. Tiene una organización de las áreas asistenciales por área de gestión integrada, es decir, cada área de gestión es totalmente independiente, que luego tiene que rendir cuenta a una área de gestión central, que es la gerencia propia de la Agencia Pública Sanitaria, no a la Consejería de Salud, ni a la Consejería de Bienestar Social, ni al SAS, pues son entidades totalmente independientes. Tienen unos pactos de actividad totalmente individualizados y tienen sistemas individualizados de procesos de selección de personal. A la hora del proceso de selección de personal no se rige por
por una oferta de empleo pública andaluza, sino son ofertas de empleo pública adscritas a las agencias públicas sanitarias y donde determina la selección del personal suelen ser perfiles, es decir, es el perfil de contratación para determinadas cosas. Y el sistema retributivo es totalmente diferente. En este caso, la mayoría de los trabajadores, en función de la agencia pública sanitaria, su sistema retributivo tiene una parte que es fija, que es alrededor de un 70%, pero el 30% es totalmente variable y va en función de los objetivos que te marques, del cumplimiento de esos objetivos que te han marcado y, evidentemente, del resultado global de la encuesta de la empresa. Características de estas agencias públicas sanitarias andaluzas, pues evidentemente la externalización de servicios auxiliares. Por ejemplo, nosotros en Andalucía desde hace ya muchos años tenemos externalizado el servicio de lavandería, de cocina, de mantenimiento, de transporte sanitario, pero es que también hay una externalización de servicios asistenciales. Es decir, los servicios de radiodiagnóstico según las zonas, servicios de consulta externas, cardiología, neumología u otras especialidades, ingresos hospitalarios están totalmente externalizados en Andalucía. Y eso también hay que decirlo porque es así. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la provincia de Málaga el 40% de las camas de ingreso hospitalario son 40% de camas que están ubicadas en hospitales privados de Málaga. Andalucía el año pasado destinó 500 millones de euros a la externalización de servicios, tanto auxiliares como asistenciales. Y luego, quizás, lo que más nos importa a los médicos de familia en este nuevo modelo de gestión asistencial, pues son los hospitales de alta resolución. Los hospitales de alta resolución fue un modelo nuevo de gestión asistencial. Se idearon 22 en Andalucía, ahora mismo están funcionando, si no me equivoco, entre 15 aproximadamente, que están distribuidos por todo el territorio andaluz, con la idea de acercar la especializada a las poblaciones con más dispersión geográfica, que tenían más alejamiento de la atención especializada hospitalaria, y también acercar un nuevo modelo de gestión asistencial de la atención primaria, una atención primaria también más especializada en atención primaria. Estos hospitales de alta resolución, donde convive el centro de salud, donde conviven las consultas externas especializadas y donde conviven las unidades de hospitalización, que explicaré ahora mismo qué es, tenían una característica o un fin único, que era desarrollar el acto único. ¿Qué consistía el acto único? Que aquel ciudadano andaluz que acudía a un hospital de alta resolución y iba a una consulta de cardiología, en ese mismo día tendría la consulta, tendría la prueba diagnóstica y el tratamiento en un único acto. Por lo tanto, todas las consultas están desarrolladas de tal forma que está la consulta donde pasa el médico, al lado tiene la consulta de pruebas funcionales y con un circuito esencial en el que permite ese acto único. Y luego las unidades de hospitalización polivalente, que era el gran aporte a la medicina general de familia andaluza. Esta unidad era un área de gestión asistencial donde el médico general, el médico de familia, era el único gestor clínico. No solo gestor clínico, sino gestor administrativo y gestor directivo de la unidad. Médico de familia del cual se encargaba de ver los enfermos que recibíamos de los compañeros de atención primaria, ver los enfermos que entraban por la puerta de urgencia y encargarnos de las unidades de ingreso corto hospitalario y de la revisión de los pacientes de cirugía media ambulatoria. Un médico de familia con acceso a toda la tecnología sanitaria, sin listas de espera y todos los procedimientos, y nos daba una autonomía de gestión y continuidad asistencial. Yo tengo la fortuna de que inauguré el primer hospital de alta resolución de Andalucía, que fue el Hospital de Alta Resolución de Toyo, en Almería, y fui integrante de la primera unidad de hospitalización polivalente también en Almería, en el Hospital del Toyo. Y los resultados que el médico general, el médico de familia, ha presentado a la sanidad andaluza en este modelo de gestión han sido realmente increíbles. Ya han pasado más de 18.000 pacientes por nuestra unidad de hospitalización, los cuales solo un 3% se ha derivado a los hospitales de referencia, se han disminuido en una barbaridad los días de ingreso hospitalario, se ha conseguido hacer una continuidad asistencial al paciente, se ha conseguido aumentar la capacidad de resolución del médico de atención primaria y hemos tenido una capacidad de autogestión económica. De hecho, simplemente con cobro a terceros, nuestra unidad facturó más de 3 millones de euros en el año pasado. Evidentemente, este modelo de gestión asistencial
en otro ámbito asistencial, en la misma atención primaria, sería un modelo muy válido. Por lo tanto, Andalucía, que ha sido pionera en modelos asistenciales, lo que hace grandes esos modelos, o lo que hace esos pequeños esos modelos, es la integración del profesional a ese modelo y saber adaptarlo a las necesidades de nuestra población y a las necesidades y al marco en el cual estamos viviendo. Yo pienso que nosotros somos los médicos de familia, somos los médicos que mejor manejamos la incertidumbre, que mejor manejamos el dinamismo que sufre la sanidad, porque somos los que realmente estamos en contacto con nuestros pacientes, y en ese proceso de adaptación que tenemos la capacidad de buscar el triunfo en ese modelo asistencial. Así que yo creo que antes de que Benjamín me bronquee, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, ciertamente estaba medido el tiempo, ¿eh? Bueno, al principio nos comenté que esta mesa está siendo retransmitida online y a través de nuestro chat están entrando preguntas, la verdad que bastantes. Voy a empezar trasladando una de las preguntas del chat y luego ya os paso la palabra también a vosotros y vamos mezclando las del chat con las que queráis vosotros realizar. La primera pregunta para el doctor Sendín y dice: ¿hay alguna esperanza de que nos escuchen a los médicos y nos permitan impulsar o incorporar nuestros criterios en el proceso de la toma de decisiones, de los decisores políticos? Sí, rotundamente sí, con lo cual no va a ocurrir nunca si no se intenta. Rotundamente sí. Todos los caminos nunca han sido los caminos fáciles en este sector, que es muy complicado, muy complejo, muy sensible, pero la profesión médica organizada tiene mucho poder. Otra cuestión es que el tema es delicado y tampoco al primer intento o al segundo se pueden cambiar las cosas. Una buena prueba de que efectivamente se es escuchado es la situación que todos sabemos que ocurre en la Comunidad de Madrid y con la altísima preocupación que lo que ocurre en Madrid está teniendo en todo el Estado. Y con la altísima preocupación que esto está originando en los responsables políticos. O sea, claro que se puede cambiar la situación. Y, por supuesto, yo estoy convencido de que se cambiará. ¿Preguntas en la sala? Vamos por orden. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Cordero, soy médico de primaria del Hospital de Formentera, un lugar bien lejano. Quería comentar sobre todo, quizá es más una expresión de frustración, más que quizá buscar propuestas de solución en este congreso, del cual yo estoy muy contento, muy satisfecho. Y es referente a que la pregunta de esta sesión, referente a si es que se vamos a afrontar un cambio en el modelo sanitario, también si habrá esperanzas de que también cambie alguna vez un modelo en la administración pública, porque se están afrontando frente a la crisis unos recortes tan dolorosos, precisamente a lo que es más sensible, tanto a nosotros como profesionales como a la población, referente a la educación y a la sanidad. Pero cuando se afrontará lo que realmente yo creo que afecta a este país, que es la propia administración pública, ¿no? Que es mejorar lo que es la propia administración en sí, eliminar todos los problemas que tiene, como son las duplicidades dentro de la administración, referente, no sé, el caso de las diputaciones, mejorar un poco la gestión, algo que, por supuesto, está fuera de nuestro alcance, pero que realmente concede a los políticos cuándo van a dar ese paso, ¿no? A mejorar y quizás resolver un poco los problemas que tiene la propia administración pública. Han ido directamente a lo más sencillo, que es puertas afuera de su casa, digamos, que es intentar recortar, ¿no?, lo que es la sanidad y la educación, pero ¿cuándo empezarán a hacerlo ya puertas adentro y dar ejemplo? Sí, yo creo que la pregunta se escapa un poco de la razón de ser esta mesa. Supongo que muchos de nosotros pensamos, en fin, lo que tú estás diciendo, pero bueno, los políticos serían los que tendrían que responder a eso. Nosotros humildemente respondemos de lo que sabemos, que es algo de salud.
Yo solamente añadiría a la pregunta una cuestión que sí que preservaría los riesgos de que manejen las competencias sanitarias en términos absolutos y los recursos sanitarios en términos absolutos, y es que debe de haber unos presupuestos regulados de la manera oportuna, finalistas para sanidad mínimos, es decir, obligatorios de emplear en sanidad y que no queden al albur de lo que interprete cada grupo político en cada una de nuestras regiones. No puede ser que haya una región de España, no voy a mencionar, que tenga el 60% del per cápita superior a 3 o 4 o 5 regiones del resto del país. Me parece un disparate. Entonces, la única manera de que no puedan utilizar lo que es público para salud y el español sepa muy bien que va de sus impuestos a la sanidad, que sean los presupuestos finalistas como eran antes de las transferencias sanitarias del 2001. Eso es lo suyo. Lo demás, evidentemente, ha contestado Benjamín. Muchas gracias. Bien, enhorabuena a la mesa. Buenas tardes, yo soy Fernando Navarro de Valencia. Y bueno, lo que yo quería dar una aportación cortita y una petición, ya que tenemos dos presidentes aquí. No puedo estar más de acuerdo, por supuesto, con mi querido y admirado presidente de colegio, Juanjo Rodríguez Sandín, de la Organización Médica Colegial, en que la sanidad debe ser universal y, por supuesto, a toda la población. ¿Y por qué digo esto? Y la privada debe de ser compensatoria. Y digo eso porque yo tengo un centro de salud privado, una SLP, que en este momento gestionamos más de 40.000 fichas, por cierto, todas informatizadas con el IPOSEM, con lo cual es una maravilla, hay que decirlo. Y debe ser complementario. Y yo estoy viendo muchas cosas aquí, algo se mueve y con autoridad yo creo que puedo decir que hay mucho experimento. ¿Y por qué digo mucho experimento? Porque sí que es cierto que muchas veces incluso compañías que nosotros les estamos gestionando la salud, muy pocas veces vienen a ver qué calidad estamos dando, cómo la estamos dando, o si tengo una bombilla allí y una telaraña, no lo ven. Lo que quieren es que yo vea cosas. Es decir, entonces yo quiero, antes de darle un hospital a esta gente, hay que saber quiénes se preocupan de la calidad. Que, por supuesto, hay gente muy buena, con una honestidad y con una ética fenomenal y se lo merecen. Pero otros que no se preocupan en absoluto, y eso hay que decirlo. La situación de los profesionales que trabajamos en esa situación, que además estamos incluso compensando al sistema público, es decir, porque lo estamos descongestionando, lo estamos aliviando. Yo no quiero, y esa es la petición, que tanto nuestro presidente de la Organización Médica Colegial como el presidente de la SEM pues deje de apoyarnos, porque realmente la situación nuestra es bastante lamentable. Es decir, hay compañeros que de la noche a la mañana desaparecen de los cuadros, los honorarios muchas veces son mínimos o paupérrimos y hay que gestionarlo todo con tarifas de luz, de sueldos, etcétera, etcétera. O sea, son organizaciones. Cada vez nos llegan incluso más currículos de profesionales que acaban el MIR y que quieren trabajar en nuestras organizaciones. Y cada vez es más difícil, que lo sepáis, que es una situación que trabajamos para colectividades, somos los más llamados médicos privados que realmente, como decía la Organización Médica Colegial, hacemos asistencia colectiva. Hay que tener en cuenta que el Sistema Nacional de Salud también tiene aquí en plan compensatorio los sistemas especiales, como es MUFACE, MUGEJU y otras mutualidades que hay, que perfectamente se podían haber ampliado y sin necesidad, y a lo mejor ese hubiese sido una especie de privatización sin haber creado tanta polémica. Muchas gracias, eso es, que lo tengáis en cuenta. Rápidamente, para que puedan preguntar el resto de los compañeros. El debate no es, por favor, a mí me están sistemáticamente manipulando, y lo digo para que se oiga y se entienda, esto no tiene nada que ver con el ejercicio privado de la profesión, nada. Esto tiene que ver con la empresarización de la atención sanitaria, es decir, de someterla al negocio privado, que no tiene nada que ver. Y el negocio privado lo que va a hacer es emplear a sueldo de aquella manera a los médicos y a los enfermeros en las condiciones que también está y por falta de tiempo no se han podido exponer. Nos cuenta que el debate está realmente en qué servicios asistenciales o no asistenciales se externalizan. Esto sería un mal menor. Lo grave es externalizar la asistencia a grupos poblacionales enteros. Pero esto no sería solamente el problema es quién lo va a hacer. Si lo van a hacer médicos directamente, como en el caso de las SEBAS, que tienen la doble competencia de ser responsables de sus recursos económicos y las responsabilidades clínicas y también de su propio prestigio que se juegan. Hacerlo a grupos empresariales que solo se dedican a esto sin ánimo de lucro
y hacerlo a grupos empresariales con ánimo de lucro y otro salto más, algunos que cotizan en bolsa o están soportados por capital o ¿cómo se dice?, financiación de riesgo o capital de riesgo. De esto no entiendo mucho. ¿Cómo se dice? Fondos de capital. Fondos de capital, riesgo. Es decir, es que no tiene nada que ver. Lo que creemos es que hay que matizar. Y la idea es que lo que no podemos someter la atención de los ciudadanos españoles y el servicio de los profesionales sanitarios a intereses exclusivos del ánimo de lucro. Todo lo demás puede ser incluso tolerable, discutible. E insisto, nadie ha hablado en absoluto, y todo lo demás es una manipulación, de que estemos discutiendo sobre colaboración público-privada como tradicionalmente hemos realizado en España. No tiene nada que ver, y menos con el ejercicio privado de la profesión. Tienes toda la razón con lo que estás diciendo, y es un buen testimonio de que se ha abusado en exceso de los grupos poblacionales asistidos por empresas como la tuya. Mientras pasamos el micrófono por aquí, ¿habían pedido? ¿O allí? Bueno, allí. Vamos a pasar otra pregunta al doctor Hernán Sanz del chat. ¿Cree usted que los médicos españoles estamos preparados para responsabilizarnos de la gestión de nuestros centros? ¿Tenemos esta formación? Pues responderé a este compañero leyendo literalmente lo que escribió nuestro compañero médico de familia, Albert Ledesma, que es el creador de la primera EVA en Cataluña, y que escribió directamente sobre este tipo de miedos del profesional, que es: no somos empresarios ni tenemos conocimientos de gestión empresarial. Y responde: la complejidad empresarial no va más allá de cuadrar balances, establecer alianzas y externalizar servicios. El tamaño de la entidad hace asumible su gestión y, en todo caso, somos líderes del producto ofrecido. Existen dos soluciones para superar este condicionante. La primera, compartir la propiedad de la entidad con otros entes jurídicos, como puede ser algún proveedor importante de la zona, como puede ser, por ejemplo, en Cataluña, el Instituto Catalán de la Salud, o como pudiera ser en Valencia, Rivera Salud, en el marco que regula la ley de sociedades profesionales. Y la segunda, formarse en gestión o disponer simplemente de asesores externos para poder llevar a cabo todas estas tareas de gestión. Muchas gracias, Paco. Os rogaría brevedad en las preguntas. Si queremos meter alguna más, tenemos muy poco tiempo hasta que nos avisen que salen los autobuses. Trataremos de alargar la mesa lo que podamos, pero ya sabéis que los autobuses mandan. La siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Ildefonso Martino del Mazo, de Jerez de la Frontera. Con respecto al modelo andaluz, unas matizaciones. En Andalucía está implementado el proceso de la muerte. Implementado. Es decir, hay un libro que te dice lo que tienes que hacer para protocolizar a ese anciano que llega descompensado y que se descompense, engañar a la familia y poner la dosis de 2 ampollas de morfina junto con otro producto más para que fallezca. En las unidades de paliativos, y está el libro, hay un libro en cada unidad, está el libro. Después hay asesores cubanos que están implicados en la gestión de Andalucía. Después hay médicos no colegiados, sin titulación, que trabajan. Te rogaría que hicieras la pregunta sobre el tema de la mesa, porque si no la solución sería, nos vamos a perder. ¿Habría que cambiar la Constitución, doctor Sandy? ¿Habría qué? Que cambiar la Constitución para que sea una Constitución más hispánica. No, yo creo que, vamos a ver, la condición humana no es perfecta. Incluso cuando afecta a los profesionales tampoco. Digamos que tiene que haber de todo. Lo único que pasa están las instituciones para intentarlo corregir. En relación a los que haya compañeros en Andalucía que no tengan las garantías suficientes, esto se va a terminar con la sentencia última del Tribunal Constitucional. Pero es como la vida misma. Yo creo que la vida misma nos permite reconocer errores a diario, revisar lo que estamos haciendo y corregirlo. Y también de las instituciones. Yo creo que hay motivos suficiente ahora de esperanza para corregir eso que tú apuntas también en Andalucía. Y como decía yo ayer, es que estamos en lucha, ¿no? Y hay que hacer cosas para cambiar mejor la situación, nada más, ¿no? ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes.
Yo quería preguntarle si creen que realmente los políticos nos escuchan o nos pueden escuchar a través de la Organización Médica Colegial o las sociedades científicas, o no tenemos ninguna capacidad de presión. Y al presidente de la Organización Médica Colegial le quería preguntar qué opinión tiene él acerca de nuestro modelo de organización médica, si al ser una organización estructurada de manera provincial perdemos un poco de fuerza en comparación con otras que son más centralistas, como en Portugal, o no, es fuerte y eso nos representa bien y nos permite tener una voz delante de los políticos, que es lo que se trata un poco en esta mesa, ¿no? Que nos escuchen. Mira, en este momento y sin precedentes en los últimos 50 años de historia de la medicina española, estamos en el mismo sitio, en una cosa que llamamos Foro de la Profesión Médica, que nos reunimos para vuestra información, y está disponible la información, nos reunimos todos los meses y tenemos entidad jurídica y hemos suscrito un acuerdo con el Ministerio de Sanidad que estamos a punto de resolver, un acuerdo marco que espero que sea, para bien o para mal, al menos en parte satisfactorio, imposible que sea satisfactorio para el 100%, una cosa que se llama el Foro de la Profesión, donde estamos todas las profesiones, todos los representantes de la profesión a nivel nacional, hasta los estudiantes de medicina con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Y esto es así. Y ese marco de negociación se está produciendo. Lo que pasa que es que y estamos condicionando la respuesta del Ministerio, hasta tal punto que si leéis la prensa diariamente, pues hay para todos los gustos. Cuando se consume el acuerdo, si se consuma, que entiendo que puede ser en la semana que entra o máximo tarde en la siguiente, pues eso lo va a hacer la profesión médica y ya está. Respecto a lo segundo, es al contrario. No nos podemos comparar con países que no son como el nuestro. Cada uno de los 3 colegios de la Orden Médica Portuguesa no nos superan a los colegios medios nuestros. Sería un error gravísimo que trabajáramos con los colegios a niveles autonómicos. Son tan grandes las autonomías, sobre todo algunas, que es imposible que un grupo de profesionales, por mucho prestigio que tenga, pudiera dirigirse para ganar unas elecciones sin apoyo económico, político o de otro tipo, para poderse presentar ante sus colegiados. Os digo un dato, solamente Madrid tiene 42.000 médicos. 42.000 médicos, 42.000 familias, es superior a muchas provincias, bueno, provincias no, capitales de provincia. Por ejemplo, superior a Toledo, que es la mía, superior a Cuenca, superior a tantas, ¿no? Entonces, es imposible que un grupo de profesionales, por mucho prestigio que tenga, pudiera presentarse con garantías para ganar las elecciones en ese colegio, suponiendo que fueran autonómicos. Es más, tenemos 2 muy grandes que ya tienen este problema. O sea que no. Yo creo que cuanto más garantizada esté la participación de los médicos desde la base, mayores garantías es de que la profesión la controlamos nosotros, porque eso es el objetivo final. Y no quiero extenderme, pero claro, me has tocado un tema. Muchas gracias, Juanjo. Una última pregunta. Me avisan que vamos a tener que cortar, que los autobuses se nos van. Carlos. Hola. Bueno, muchas gracias por las ponencias de todas, las explicaciones de todos. Una última pregunta. Simplemente es que me gusta todo lo que habéis dicho, todo lo que habéis explicado, pero creo que estamos siempre mareando la perdiz desde hace muchos años. Hablamos de que tenemos que defender lo esencial. ¿Sabemos realmente o hemos sido capaces en todos estos años que llevamos de lucha y de exponer nuestras evidencias, digamos claramente, hemos sido capaces de definir lo que queremos que sea esencial? ¿Hemos sido capaces de decir a la población y de explicar claramente qué es lo que hay que hacer en el tema sanitario? ¿Y somos capaces, el que decía Juanjo, de mirar hacia adelante y decir claramente en qué se tiene que reformar esto, cómo tiene que definirse a partir de ahora? Es que ahí está el quid de la cuestión. Las palabras están ahí, pero yo creo que nos falta definición. Y la diversidad, ya lo veis, la diversidad de este país es que nos rompe todos los esquemas. Me parece que me toca. Te toca, me parece. Yo creo, Carlitos, que te invito a que leas la definición de esencial presentado por un documento de consenso que presentamos a las autoridades y a su presidente del Parlamento español y a los grupos parlamentarios. Sí que está definido lo esencial, admitido
y de luego no contrariado en ningún momento. Está absolutamente definido qué es lo esencial para el Sistema Nacional de Salud, para la profesión médica española, etcétera, etcétera. Y renovado el compromiso con el último código deontológico. O sea, que definido, definidísimo. Es más, creo que somos el país que tenemos mejor definido qué es lo esencial para esta profesión. Segundo, sí que tenemos escrito, requete escrito, y te lo puedo hacer llegar. Si es esta noche ya no, porque tengo el ordenador metido en la maletilla, pero mañana tenemos escrito, requete escrito, y aquí está de testigo Benjamín, que participa en la negociación con el Ministerio, con nosotros, lo que le proponemos al Gobierno de la Nación y le hemos propuesto también a la oposición y a los demás grupos parlamentarios, a todos. Lo tenemos escrito. Otra cuestión es que podamos satisfacer a todos, esto es muy complicado, y dar satisfacción plena para que seamos plenamente felices. Esto ya es otra cuestión. Me comprometo a enviártelo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos. Pedir disculpas a los compañeros que nos están siguiendo a través del chat, pero, en fin, el tiempo manda. Muchas gracias y feliz tarde o lo que nos queda de tarde. Venga. Gracias.